Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez en un especial de Noche de Año Nuevo. Así que quería experimentar alguna vez qué se sentía conducir mi monociclo en una fecha tan particular, obviamente esperando que hubiese muy poco tránsito. Ya son casi las 10 de la noche, de hecho. Así que lo primero que quiero investigar, ya lo investigué, que es cuánto tránsito o con cuánto tránsito me iba a encontrar. Y lo segundo que quiero investigar es, mi idea es irme hasta Puerto Madero y ver si puedo encontrar algún restaurante que me atienda y me dé de comer sin reserva. Así que probablemente termine comiendo un suculento Big Mac, si es que McDonald's está abierto, lo cual dudo seriamente. Así que probablemente este viaje termine siendo un fracaso. No sé, lo veremos. Pero por lo menos quería retratar estos primeros momentos con ustedes y ver cómo resulta la noche de Año Nuevo, en este caso vísperas de Año Nuevo, porque todavía no es Año Nuevo, en otros países ya se celebró. Aquí en Argentina estamos con el uso horario -3, así que todavía nos falta un poquito, un par de horitas. Así que acompáñenme en esta travesía, en esta aventura en solitario, realmente en solitario, porque fíjense lo que es la calle. Y voy a reportarme un poquito más adelante, cuando ya esté seguramente cerca de Retiro. O quizá un poquito antes, para que admiren la belleza de la desolación de las avenidas directamente con sus propios ojos. Y como pueden ver, la calle Libertador o Avenida del Libertador está cada vez más vacía. Sigo acercándome a Puerto Madero. Vamos a parar, luz roja, pero como pueden ver no hay mucha gente, así que está súper tranquilo. Y bueno, obviamente a medida que nos sigamos acercando a las 12 va a haber cada vez menos autos circulando. Así que bueno, no se enojen, no viene absolutamente nadie. Voy a cruzar en rojo. Esto no se debe hacer. No hagan esto en sus casas, niñas y niños. Bueno, técnicamente en su casa no lo pueden hacer porque no tienen un semáforo en su casa, ni tienen calzada en su casa. Pero ustedes me entendieron. Vamos a seguir camino a Puerto Madero. Entonces, esto ya parece las 2 primeras semanas en las que tuvimos el confinamiento COVID súper estricto. Perdón que sigo pasando luces en rojas, pero realmente en rojas no. Luces en rojo. Rojas es un jugador de fútbol. Seguiré investigando a dónde me lleva esta noche, que por un lado me parece mágica, me parece re lindo poder andar así con muy pocos automóviles. Pero también hay que tener bastante cuidado porque los autos, al haber poco tránsito, algunos automovilistas hacen maniobras medio tontas. Ya me pasaron dos muy finitos cuando tenían 2 carriles más como para poder moverse. Así que bueno, vamos a ir tranquilitos y vuelvo a reportarme a ustedes cuando ya esté más cerquita de Puerto Madero. La gente va llegando al baile, che. Adiosito. Estamos a un pelín nomás, o ya se podría decir que esto es Puerto Madero técnicamente. Así que miren, cuánta gente, cuánto tránsito. Esto está más solo que Gaddafi en el día del amigo. Vamos a ver. De todas formas, no sé por qué estoy yendo por la ciclovía, que es un desastre como está. Lo malo de esta cámara es que no tiene estabilización óptica. Lo bueno de esta cámara es que no tiene estabilización óptica y pueden ver absolutamente todo el bamboleo que tengo que aguantar
cuando la calle está en mal estado. Vamos a ir por esta ciclovía que está un poquito mejor. Así que vamos a ir paseando. Quizá esto les trae un poco de recuerdos de el video de Monocicleando Buenos Aires. Cuando visité Puerto Madero les conté un poquito de este hermosísimo barrio. Obviamente vamos a hacer comida de pobres. No me voy a ir a un super restaurante y menos vestido así como Robocop. Ahí está el Luna Park, testigo de las grandes peleas de Monzón, de Nicolino Loche, el intocable. Mamita querida, cómo boxeaba ese tipo. Bueno, ya retrocedimos como 280 años. Les hablo en un ratito. Adiós. Y esto es Strike 1. El McDonald's está más cerrado que... Bueno, no voy a hacer ese chiste porque sería de muy mal gusto. Pero piensen alguno que se les ocurra y bueno, compárenlo con eso. Está bastante cerrado. Así que vamos a seguir un poquito más para allá. Y lo que voy a hacer es ver si encuentro algún restaurante por 9 de julio que sea potable, una confitería, una pizzería. Me olvidé de cerrar el visor. Ahí tenemos la Universidad Católica Argentina, universidad donde estudié una de mis carreras. No estudié exactamente ahí porque cuando yo estudié en la UCA, esa carrera en particular, el edificio de Puerto Madero todavía se estaba construyendo. Sí, soy así de joven. Y miren nomás dónde estamos, en Plaza de Mayo. Ya estuve en otro video aquí y al lado del hermoso Cabildo. Así que vamos a encontrar una bajadita y nos vamos a ir para la 9 de julio. Ya son las 11 de la noche. Me quedé charlando con Cristian, un policía de la ciudad, un fenómeno que tiene que trabajar para nosotros, cuidándonos y cuidando la ciudad, un 31 de diciembre. Así que un saludo grande para él y espero verlo en algún otro viaje. Es una noche súper linda. Hay poco viento, había viento por momentos, pero son siempre los accesos en donde se abre y no hay tanto edificio, así que es bastante común eso. Y acá está bastante tranquilo. No hay absolutamente nadie, como pueden ver, faltando una hora para empezar el nuevo año. Así que voy a ver si puedo encontrar algo para comer. Lo dudo muchísimo. Quizás tenga que comer en mi casa, pero no me importa. Por lo menos nadie me quita lo bailado y puedo pasear tranquilo sin tránsito. Bueno, amigas y amigos, después de recorrer la 9 de julio desde la avenida 25 de Mayo hasta el Bajo, obviamente absolutamente todo estaba cerrado. Había un solo lugar de hamburguesas abierto. Si llegaba a entrar ahí con todo esto puesto, me iban a hacer 3 pibes. Así que no paré ahí. Fíjense qué linda que está la noche. A la Facultad de Derecho de Buenos Aires, hermosa. Voy a tratar de girar. No puedo girar mucho, obviamente, porque tengo que ver el asfalto, pero bueno, ahí la tienen en todo su esplendor. Hermosísimo edificio. El aula magna es espectacular. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitarla, vayan porque es muy linda. Puerto Madero me hizo el Strike 1, Microcentro me hizo Strike 2. No quiero hacer un Strike 3 yéndome hasta Olivos y que después no haya nada. Draco está todavía con 70% de batería. Me puedo ir hasta La Quiacasillero, más o menos. Un poquito exagerado, pero bueno, no importa. Si camino a casa no encuentro nada, directamente me voy para casa.
y antes de irme para casa los voy a despedir. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, perdón por los saltos, pero el pavimento de este túnel está menos alisado que el lomo de dragón. Son las 11:30 pasadas, así que como no estoy encontrando nada abierto como para descansar en mi tujes y comer algo, me voy a ir a casa. Quiero despedirme de ustedes. Les deseo un muy, pero muy feliz año. Feliz 2022. No se puede creer, año 2022. ¿Se acuerdan que primero en el 2007 nos iba a matar un cometa? Después los mayas en el 2012. Por último en el 2020 el COVID. Así que bueno, hemos sobrevivido a todo eso. Quiero que este año nuevo que llega sea hermoso y excelente para todos y les traiga mucha felicidad. Les dejo un saludito grande y nos vemos en el próximo episodio de Monobloguero.